Y una de las investigaciones que hice fue una que se llamó "No quiero envejecer". Fue la frase que yo más escuché en la investigación de las millones de personas que fueron parte de este estudio. Cuando yo me empezaba a preguntar por qué decíamos con tanta naturalidad los hispanos que no queríamos envejecer, había diferencias en algunos países. No todos los países tenían la misma relación. Pero cuando yo preguntaba por qué no querían envejecer, en algunos países, particularmente de América del Sur, yo soy chilena, yo siempre digo que vivo en el culo del mundo, donde el planeta se está cayendo, ahí está Chile, digamos, bien abajo, cerca de la Antártica. Y en esa zona del mundo, yo todas las investigaciones que he hecho las he hecho en el mundo hispano. Se asociaba en algún momento en algunos países, me decían que no querían envejecer porque asociaban la vejez a soledad, pobreza y enfermedad. Esas eran las tres palabras asociadas. En cambio, habían otros países, como Colombia, por ejemplo, que planteaba la vejez como tiempo libre, sabiduría y experiencia disfrutada. Entonces, cuando se encontraban estas dos visiones tan distintas, empezamos a ver algo que parecía obvio, pero que al final no lo fue tanto, y que tenía que ver con definir qué es ser viejo, cuándo uno es viejo y qué es ser viejo. Y empezaron a aparecer cientos de definiciones. Algunos hablaban de que la vejez llegaba en el momento de la jubilación. Después desechamos esa definición porque había gente que no jubilaba jamás y que por lo tanto seguía trabajando, entonces no se podía calificar desde ahí. Después empezó a haber un criterio de edad que se ha ido moviendo obviamente con el tiempo, donde cada vez yo me encuentro con gente que tiene mucha edad pero que es muy joven, y me encuentro con gente de poca edad que es muy vieja. Por lo tanto, tampoco el criterio de edad era real, porque de hecho hoy día es muy fácil encontrar personas de 30 años que son absolutamente viejas y personas de 80 que son absolutamente jóvenes. Por lo tanto, no tenía que ver con esa definición. Entonces, dentro del curso de la investigación, que duró 4 años, empiezo a escuchar a un hombre colombiano y a una mujer argentina que llegan a encontrar la definición de vejez que la investigación reveló. Particularmente, ser viejo para este hombre colombiano y para esta mujer, que al final fue validada como la definición, ser viejo equivalía a cuando los recuerdos son mayores que los proyectos. Cuando hay más recuerdos, más cosas que recordar y menos que hacer, empieza a aparecer la vejez. Y por lo tanto, dentro de eso también pasaba que la vejez también tenía que ver con la dependencia, cuando yo ya dependía físicamente de que otro me cuidara. Pero resulta que también me di cuenta que habiendo gente que tenía esa dependencia, era más joven que muchos de 30, entonces tampoco me servía como definición. Por eso que al final quedó puesta en la investigación, y si alguno de ustedes en algún momento puede leer el libro que se llama "No quiero envejecer", quedó puesta como esto, como cuando los recuerdos superan a los proyectos. Y esto tiene algo que ver con un tema que no es menor, que tiene que ver con el tema del movimiento, porque cuando yo recuerdo, siempre recuerdo sentado. Es súper difícil recordar en movimiento. Entonces, cuando yo me dejo de mover, porque estoy recordando, o estoy hablando de lo que viví, y por lo tanto centrada en el recuerdo, me empiezo a enfermar. Porque el movimiento corporal, el caminar, el moverse, el bailar, etcétera, al final no solamente es entretenido, sino que es un signo de salud. Yo no envejezco mejor en la medida que me muevo. Si dejo de mover el cuerpo, automáticamente mi capacidad de transitar con un cuerpo físico, emocional y mental sano disminuye. Entonces, ya ahí aparece como el primer o el segundo gran desafío.
El primer desafío es tener proyectos. Y ese tener proyectos puede ser que ustedes me digan que quieren comprar algo lindo, un cojín o un cuadrito chiquitito para colocar en su habitación. Y eso ya es un proyecto, porque hay que juntar el dinero para el cuadrito, hay que ver qué color va a tener el cuadrito, hay que ver dónde van a comprar el cuadrito y dónde van a colgar eso y dónde lo van a poner. Eso ya es un proyecto. ¿Por qué? Porque me mantiene activa pensando en algo que me entretiene, que me gusta, que me llena la vida y que desde ahí puedo entonces funcionar desde la alegría. Ese es el primer desafío, que los invito o las invito a tener proyectos, a que diseñen sueños, aprender a bailar, tango o alguna otra cosa que quieran hacer, el poder a lo mejor cambiar algo del colorido de la ropa, todas esas cosas que parecen muy pequeñas me mantienen en movimiento y en la medida que yo las empiezo a soñar y las pongo activas, puedo de una u otra forma generar nuevas ideas. La segunda cosa es ponerse en movimiento, porque mientras más estancados estén, mientras más televisión vean, por ejemplo, van perdiendo salud en la medida que ven más televisión, porque se mueven menos y se quedan fijos. Y además hoy existe una enfermedad social que se las transmito para que la cuiden, que es que estamos intoxicados de información. Entonces hoy hay mucha gente sabiendo muchas cosas, estando muy pendientes de saber y tener un montón de información, de noticias que además son todas malas. Entonces, cuando yo veo noticias, yo me intoxico de cosas negativas que no puedo cambiar, que no sea solo asustarme. Entonces, mientras más tele veo, mientras más noticias veo, más me asusto. Si me asusto, en mi cuerpo existe una hormona que se llama cortisol, que es la hormona del estrés, que cuando yo activo esa hormona, porque me asusté, la despierto, empieza mi cerebro a producir cortisol, a poco rato andar yo me voy a sentir mal físicamente, porque el cortisol, la función que tiene es enfermarme. Entonces me empiezo a enfermar porque elevé el cortisol y porque enganché con el miedo. Por lo tanto, enganchar con el miedo es algo que no puede pasar. Ustedes no se lo pueden permitir. Para poder mantenerse sanas y sanos, tienen que tratar de no tener elementos que los enojen, estresen o les den miedo. Y por eso que las noticias son un pésimo consejero. Y por eso que mientras menos noticias vean, mejor. Más sanos, más contentos y más aliviados van a estar.